Gloria al nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. Capítulo 4 de la carta a los Efesios, versículos 22 al 24. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estamos hablando acerca de unos puntos importantes sobre la batalla espiritual, sobre la guerra espiritual. Y la semana pasada estábamos introduciendo ese pensamiento, conscientes que como hijos de Dios necesitamos comprender, necesitamos entender la importancia de estar preparados para el combate espiritual. No es asunto, hermanos, de estar viviendo a la aventura, de decir que es cristiano pero vivir como nos da la gana, de decir que es cristiano pero andar como la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea decía: soy rica, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Pero el Señor le dice como un veredicto: eres pobre, ciega, desnuda, desventurado, por la condición en la cual se hallaba, lo cual precisamente revela un estado deplorable espiritualmente hablando. Y cada uno de nosotros tenemos que considerar bajo ese parámetro entonces el reto que tenemos, la demanda que tenemos, vivir en una vida equilibrada, acorde a lo que decimos, acorde a lo que pensamos, acorde a lo que predicamos, que podamos vivir teniendo una conducta precisa que se equipare a ese tipo de vida. Por esa razón, tantas personas no pueden enfrentar la lucha, la batalla espiritual, por la sencilla razón de no estar equiparados espiritualmente con lo que la palabra dice. Y cuando el enemigo trae su ataque, y cuando el enemigo trae su lucha y trae su batalla, no puede enfrentarla. Cualquier cosa le hace caer, cualquier cosa le debilita, cualquier cosa le hace perder el ánimo por el mismo estado espiritual. Nosotros necesitamos comprender que la batalla espiritual es serio, no es juego, que tenemos un enemigo que no está jugando, que tenemos un enemigo que es sin misericordia. El Dios que nosotros tenemos es amplio en misericordia, pero el enemigo que nosotros tenemos, ese no tiene misericordia, hermano. Ese no tiene sentido de respeto alguno. Lo que quiere ver es a los seres humanos perdidos. Y si ya decidió seguir a Cristo, con más ímpetu le va a atacar. Y es ahí entonces donde nosotros necesitamos comprender la necesidad de caminar, hermanos, alertas, vigilantes ante cualquier situación que pueda venir en contra de nuestras vidas. Y hemos mencionado que día a día nosotros valoremos el sentido de lo que significa la batalla espiritual, como bien dice el apóstol Pablo, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento a los incrédulos. Es una tarea, es una labor que él hace. Quiere seguir manteniendo a las personas que no conocen a Cristo en ceguera, y a los que estamos buscando al Señor con ataques, ataque tras ataque,
para que usted se debilite y no siga perseverando. Y hemos mencionado que vamos a referirnos a 6 puntos relevantes, importantes acerca de la guerra espiritual, para que estemos alertas. Y la semana pasada hacíamos mención que el primer punto esencial que tenemos que valorar es entender que la batalla espiritual empieza en la mente. En la mente. El ataque empieza en la mente. Por eso he leído este texto de Efesios capítulo 4, porque la recomendación que el apóstol Pablo hace en el versículo 23 es que nosotros tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Los pensamientos nuestros tienen que ser renovados, hermano. Usted ya no tiene que pensar como impío. Sí, porque a veces, hermanos, ya hemos aceptado a Cristo, pero los pensamientos, hermanos, siguen divagando. Siguen divagando, hermano. Con la malicia. Una muchacha se rió con nosotros. Ay, es que le gustó, dice, por el tipo de mente que tiene. Si solo se lo estoy dando como ejemplo. Como ejemplo. Siempre con la malicia, siempre con los pensamientos negativos, siempre con los pensamientos con ideas malsanas. Necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Cuáles son los pensamientos que nosotros tenemos? Y si alguien lo ve que está serio, dice, es que está enojado conmigo. Renueve esa mente. Renuévela. Trate de que su mente no lo controle, porque cuando nosotros empezamos a dejar que los pensamientos negativos se enraicen en nosotros, nos estamos volviendo víctimas del enemigo. Dice, ya lo tengo en el camino para arrastrarlo. Y he ahí la tarea del enemigo. La batalla que usted tiene que estar cuidando, hermanos, no es ver dónde hay demonios, no, ¿qué está pensando? ¿Qué está pensando? Porque de ahí, desde ese momento, el enemigo ya está trabajando en contra de nuestras vidas. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que considerar qué tipo de base nosotros tenemos. Hay pensamientos que pueden tener base, hay pensamientos que son infundados. Y usted y yo tenemos que ser conscientes de eso. Debemos de darle sumo cuidado a lo que estamos pensando. Démosle sumo cuidado a los pensamientos que vienen a nosotros, porque esos pensamientos nos van a determinar. Esos pensamientos se van a convertir en los manipuladores de nuestro comportamiento. Y como dice el apóstol Juan, que para los puros, todo es puro, dice. Todo es puro. El problema es el tipo de mente que nosotros tengamos, hermano. Si no la renovamos y la seguimos manejando con el mismo estilo de vida que teníamos cuando no estaba Cristo en nuestros corazones, seguramente nos empezará a controlar una vez más. Usted y yo tenemos que estar velando a qué pensamiento le estamos dando lugar, qué leemos, qué miramos. Hoy con tanta facilidad, hermano, que tenemos nosotros con esos aparatos electrónicos, con las redes, y de pronto usted se halla dedicando tiempo, horas, a escuchar chistes, a escuchar historias, a escuchar cuentos. Y que dicen por aquí, y que dicen por allá, y que dicen por esto, y que va a pasar esto. Ahora le plantean y hasta le presentan noticias como que fueran tan reales. Y mucha gente, se murió Trump, se murió Bukele, ahí lo iban a enterrar. Es que yo lo vi ahí. Como así está nuestra mente. Tengamos cuidado, hermano. ¿De qué estamos alimentando nosotros? Y una cosa lo encadena y lo lleva a otro y lo lleva a otro. Qué bueno que fuera con la palabra así, ¿verdad? Que va de deleitarse en leer la palabra y leerla. No, cuando lee la palabra se duerme.
le da sueño. Pero con estar viendo esas historias ahí, hermanos, le da la 1, 2 de la mañana con los ojos bien abiertos y bien despiertos. Pero si le dice vamos a clamar y a interceder, no llega ni a las 9. ¿De qué estamos alimentando nosotros? ¿Por qué menciono esto? Porque si queremos realmente, hermanos, enfrentar la guerra espiritual, la batalla espiritual, lo primero que tenemos que cuidar es qué estamos pensando. ¿En qué estamos pensando nosotros? Porque los pensamientos nos determinan. Al guardar pensamientos inicuos dentro de nosotros, esos pensamientos se hacen reales y se convierten en acciones. Y el enemigo se aprovecha de esas debilidades en cada uno de nosotros. De lo que nos estamos alimentando, eso somos, hermano. Eso nos determina de qué está alimentando usted su mente. Recuerde, hermano, que tenemos un enemigo que es astuto, no sabio, astuto. Con su astucia el enemigo intentará poner pensamientos contrarios en el cristiano que vaya a enfrentarse, que vaya a contrariar la voluntad de Dios, que vaya a tener un enfrentamiento con lo que Dios dice para cada uno de nosotros. De pronto empieza a recibir pensamientos de desánimo. Empieza a batallar con ideas de baja autoestima. Empieza a luchar con problemas pensamientos que lo que le están provocando es ira, enojo. Y el enemigo le estará llevando información a su mente. ¿Cuál es el objetivo? Debilitarle, afligirle, volverle endeble, para que sus pensamientos lo determinen. No permita que el enemigo aproveche las debilidades de su vida. Llevarán pensamientos de celos, llegarán pensamientos de lujuria, pero todo comienza en la mente, hermano. Todo comienza en la mente. Y ahí es donde entonces nosotros tenemos que estar cuidando de qué estamos alimentando nuestra mente, porque si nosotros queremos tener victoria sobre el pecado y vencer la batalla espiritual, debemos de prestarle atención a lo que estamos pensando. Porque usted se divaga, yo no sé si se ha percatado, pero a veces aparece pensando locuras, hermano. Cosas que no tienen nada de razón ni sustento bíblico siquiera. Y a veces le damos rienda suelta a la mente. Mire, la mente tiene una capacidad, hermanos, de crearle películas, de crearle historias. Y si usted le permite al enemigo, lo va a bombardear de tal manera que de pronto le va a empezar a decir: no sos salvo, te vas a ir al infierno. Y empieza a torturarlo, y usted empieza a darle lugar a esos pensamientos. Vea que después ya dice: ¿para qué voy a ir a la iglesia si ya de todas maneras voy para el infierno? Porque muchas veces estamos en esas condiciones. En lugar de buscar alimentar nuestros pensamientos con principios bíblicos, con principios escriturales, con la unción del Espíritu Santo, porque eso es lo que va a marcar la diferencia. Si nosotros nos llenamos con el poder del Espíritu Santo, entonces vamos a tener la facultad, la autoridad de poder rechazar aquellos pensamientos que no vienen de Dios. Pero si no, hermano, cualquier pensamiento que llegue a su vida lo va a abrigar, lo va a recibir, y como tal le va a determinar en su comportamiento y en su forma de ser. Por tanto, es necesario que podamos tomar en cuenta el cuidado de lo que nosotros estamos haciendo. Usted está en una batalla espiritual. Piense que está llevando a su mente. Se está poniendo como una víctima cuando usted empieza con sus pensamientos a idear cosas que no son agradables delante de la presencia del Señor. Y de repente está consciente de que hay una batalla, pero no está teniendo la actitud para enfrentarla.
El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo número 8, de los versículos 6 al 9, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Y escuche eso, ni tampoco pueden. Naturalmente es imposible, hermano. Por eso tenemos que volver al Señor. Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y el versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué pasamos pensando nosotros, hermano? ¿Cuáles son las ideas que vienen a nuestra mente? ¿De qué estamos alimentando nuestros pensamientos? Eso nos va a determinar a estar capaces, firmes, estables ante el ataque del enemigo, o a ceder con gran facilidad a los pensamientos que el enemigo tira. Dijo un pensador: no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que hagan nidos sobre ellas. Y es ahí, hermanos, donde usted y yo tenemos que pensar. Cuando usted sabe que le están llegando pensamientos que no son agradables, antibíblicos, inmediatamente, ¿qué es la actitud que tiene que tener usted? ¿Reprender? ¿Rechazar? Más de alguna vez, de pronto, hermano, el vecino puso una canción y usted se fue largo y la canción le sigue rebotando en la mente. No me diga que no le ha pasado. ¿Qué hace ahí? Ya no solo le está rebotando en la mente, sino que la piensa cantar también, ¿verdad? Eso solo se lo pongo como un pequeño ejemplo para que usted se dé cuenta cuán vulnerables somos nosotros y cuán cuidadosos debemos ser. Inmediatamente usted empieza a desechar esos pensamientos con la palabra. La palabra dice, las promesas de Dios, lo que Dios habla. ¿Por qué razón, hermano? Porque usted y yo estamos librando una batalla. No descuide su vida espiritual. No la descuide. Porque si hay algo que el enemigo va a aplaudir es ver al hermano que el vecino es es tolerante, le pone volumen, ¿verdad? Para que oiga toda la cuadra. Y el hermano ya está cantando lo que el vecino tiene ahí. ¿Qué le mete a la mente a usted, hermano? ¿Qué comparte? Todo eso es un efecto sobre nuestras vidas. De acuerdo a la actitud que nosotros tengamos, va a ser positivo o negativo, hermano. Porque nosotros somos los que nos estamos exponiendo. Por eso el apóstol Pablo recomienda, cuando le escribe a los filipenses en el capítulo número 4, versículo 8, el versículo que usted sabe de memoria: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que cuando le llegue un pensamiento, diga usted: ¿es justo? ¿Es puro? ¿Es honesto? ¿Es verdadero? ¿Es amable? ¿Este pensamiento es digno de alabanza? ¿Tiene alguna virtud? ¿Puede imaginarse si nosotros los seres humanos tuviéramos la capacidad de leer lo que la persona que está frente de nosotros está pensando? Qué vergüenza sería, ¿verdad? Cuando a veces permitimos que pensamientos carnales estén ahí fluyendo en la mente. Ningún ser humano tiene esa capacidad.
pero Dios sí. Dios sí. Y esos pensamientos que vamos abrigando se van enraizando dentro de nuestro corazón y muy pronto se convierten en acciones. Y es ahí donde el enemigo gana ventaja. ¿Se ha puesto a pensar por qué de vez en cuando y de cuando en vez usted se debilita espiritualmente? No quiero ir al culto. Ya no quiero orar. Ya no quiero leer la palabra. Piense cuál ha sido el proceso. ¿Qué es lo que le ha pasado? ¿En qué ha tenido su mente? ¿En qué ha dedicado sus pensamientos? ¿Qué ha estado leyendo? ¿Qué ha estado mirando? ¿Qué ha estado oyendo? ¿Qué ha estado escuchando? ¿En dónde ha metido sus ideas? ¿Con quién platica? ¿Con quién conversa? ¿Qué es lo que le transmiten? Máxime cuando usted tiene compañeros de trabajo que no son cristianos o compañeros de estudio que no son cristianos. Bueno, y aún los que dicen que son cristianos hablan tonteras también. Sí. Y todo eso, hermanos, es un bombardeo. Todo eso es un bombardeo, hermano. Y es un bombardeo de todos los días. Hasta dormido le habla el enemigo a la mente. Sí. Con sueños que está haciendo esto, que está aquí, que está allá. Soñando que está guerrillero y que anda matando gente y que anda soñando eso. ¿Por qué está guardado eso dentro de usted? Sí, porque está metido eso dentro de su vida. Solo es para que usted entienda la lucha que estamos enfrentando. Y como esta es una batalla espiritual, el enemigo intentará que usted y yo nos aflojemos y cada día podamos darle oportunidades, opciones, para que seamos determinados de forma dañina y no tengamos la autoridad. ¿Con qué autoridad usted va a reprender al enemigo si en la cabeza usted está pensando otras cosas que no son agradables delante de la presencia del Señor? ¿Con qué autoridad usted se va a levantar delante del enemigo si en su cabeza está con una canción mundana? ¿Con qué autoridad? ¿Se ha puesto a pensar que el enemigo gana ventaja cuando nosotros damos lugar a pensamientos indebidos, deshonestos, impuros, injustos, sin virtud? Por eso es que tenemos nosotros que velar por nosotros mismos. A nosotros nos gusta velar, pero a la gente, ¿verdad? Pero a nosotros no. Mire, deje que la gente haga lo que quiera, pero cuídese usted. A veces parecemos guachimanes, hermano, detrás de la gente, a ver dónde anda y qué hace. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? La primera persona que yo tengo que vigilar soy yo mismo. Yo mismo. Colando los pensamientos, revisando qué cosas puedan estar llegando, qué me está atacando, qué está llegando a mi vida, para que de esa manera yo pueda mantenerme en una plataforma donde el enemigo no me va a hallar desprevenido. Y ese es el gran problema, hermanos, para muchas personas. Usted empieza a permitir que haya pensamientos lujuriosos, ideas carnales. De pronto el enemigo va a empezar a ponerle sus peones que le harán propuestas indebidas e indecorosas, y usted no va a poder oponer resistencia porque está determinado por los malos pensamientos que está abrigando. Esta es una batalla, hermano, esta es una batalla, no se descuide. Y hoy más que nunca, a sabiendas de que estamos viviendo el último tiempo, mire, Jesús puede venir a llevar a su iglesia hoy. Hoy, nadie se lo puede detener. Hoy puede venir, hermano. Hablando en términos proféticos, para llevarse a su iglesia en el rapto, ya todo está cumplido. Antes bien, debemos de mirar todas las situaciones que se están dando actualmente. Israel bombardeándose con Irán, se tiran y se tiran. Eso es parte de cosas que a nosotros nos deben alertar. Más cuidado debemos de tener con nuestra vida espiritual. Pero a veces nosotros mismos estamos abriéndole la puerta al enemigo para que entre y se la abrimos de par en par.
Y ahí es donde debemos nosotros entonces mantenernos constantes. Si nosotros estamos cuidando nuestra vida espiritual y los pensamientos que a nuestra vida vienen día a día, seguro, hermano, vamos a vencer los deseos de la carne. Vamos a rechazar los pensamientos que no vienen de Dios. Eso es seguro. Pero si no estamos vigilantes, hermano, si estamos más pendientes de otra cosa que menos de cuidar la vida espiritual. Dice Gálatas en el capítulo número 5, versículo número 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen, entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. El enemigo es capaz, hermanos, de tratar de manipularnos, pero todo depende de nosotros. Todo depende de nosotros, hermano. Cuán asombroso es darnos cuenta de tantas personas que han afirmado ser cristianas, pero viven como cualquier impío. Y eso usted debe verlo en su vida personal, en su vida propia, y no acá en el templo, porque aquí en el templo nos vemos bien. Allá afuera, donde nadie le conoce, donde nadie de los que están a su alrededor saben que es cristiano, cómo se comporta, cómo platica, qué pensamientos viene, qué atrae a su corazón. Nosotros, por tanto, tenemos que crear un estado espiritual que haga que el enemigo no tenga dónde asirse, dónde agarrarse dentro de nosotros. Que el enemigo no tenga nada. Por eso muchas personas, cuando de repente aparece un endemoniado por ahí, solo son carreras de un lado para otro, que no hayan dónde meterse. Ya les parece que el enemigo les empieza a pelar la cara. Sí, hermano. Y no es que él sea, que lo sepa todo, pero si usted hace obras manifiestas, aunque nadie lo esté viendo, pero el enemigo tiene demonios mirándolo ahí, le va a decir: ay, si allá estaba viendo esto, yo miré lo que estaba viendo en el celular, yo te miré. Qué vergüenza, hermano. Qué pena. Dios quiere que nosotros nos estemos cuidando, hermano. Y este es el primer principio que tenemos que tomar en cuenta. La batalla espiritual empieza en nosotros mismos. Y el enemigo va a tener incidencia dependiendo de nosotros, hermano. Todo depende de nosotros. Usted le va a poner los límites al enemigo si determina someterse a la palabra. Y la guerra espiritual la tendrá ganada, segura, dentro de su vida, porque ha dejado que el Espíritu Santo le gobierne y le controle. Pero si eso no ocurre, sencillamente no va a meter ni las manos, porque el enemigo con su ataque lo va a arrastrar cual inundación, hermano. Por eso es que tenemos que cuidarnos, hermano. Por eso es que tenemos que ser claros y precisos en nuestras decisiones y en lo que nosotros hemos hecho. Saber que nos hemos comprometido con el Señor y que nuestra vida tiene que ser puesta para agradar a aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable.